Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Usted está viendo Diálogo Urgente y precisamente tenemos a un invitado muy especial, distintos temas. Agradecemos su tiempo, recién llegadito, calientito o más bien frío. ¿Hace frío para allá? No, al revés. Calor. Gracias calor. por estar con nosotros, don Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas. Bueno, yo estoy feliz de estar aquí, de ver cara fresca, para variar. Gracias. Don Antonio, en las elecciones pasadas lo vimos usted muy activo en el sector externo para las primeras elecciones del presidente Danilo Medina, pero en estas, aunque lo vimos un poquito más distante de ese sector, quisiéramos su valoración de lo que fueron estas elecciones ya pasadas, terminadas, y el rol que tuvo el sector externo específicamente. Mira, en estas elecciones. yo en estas elecciones tuve prácticamente el mismo papel a nivel de lo que yo puedo hacer en el área de comunicación, en el área programática. Lo que pasa es que yo estoy en unas condiciones físicas que el caravaneo me fue imposible. Por más que quisiera. Este año yo no pude caravanear porque tengo limitaciones con los problemas que tengo en la columna vertebral. Incluso a veces estar con la multitud me puede resultar peligroso. Y sobre todo hacer esos desarreglos que hace 4 años yo podía hacer, pero ya son 76 años, con 2 barras de acero en la columna por mis travesuras de juventud y unos huesos que ya no la aguantan. Entonces yo he tenido que limitar mis actividades físicas, incluso en el gobierno. Yo para las cosas que no, a menos que sean una cosa trascendente, yo no escatimo, por ejemplo, para ir a combatir al Zika, donde tenga que combatirlo, pero para ir a una recepción probablemente tú no me vas a encontrar. Entonces, así mismo, en el proceso electoral me limité, traté de dar todo lo que podía en el terreno que podía darlo. Y lo hice también con entusiasmo. Y ahora, realmente yo la única expectativa que tengo es que van a ser 4 años mejores que lo pasado. Porque el presidente ha dicho 2 cosas. Vamos a profundizar y acelerar los cambios. Ya con eso yo estoy satisfecho. Esta pregunta que hace Iván respecto a lo del sector externo, no solamente desde la persona física de don Antonio Isa Conde, pero en general no se usó el nombre de sector externo, estas cosas mutan en procesos consecutivos, no vimos como esa misma, o no era necesaria esa fuerza, ese esfuerzo que hizo el sector externo. Mira, si tú ves el esfuerzo, para mí lo hizo. Cuando tú ves todos esos movimientos que se desarrollaron. Ahora con decisión nacional. Y ese calor con la decisión nacional, que se expresaba a través de toda la campaña, de todo el proceso de campaña, en el área de comunicación, en el de movilización de las masas, fue tremendo. Ahora tenemos que reconocer que hubo mucho más integración entre el partido y el movimiento externo que en las elecciones pasadas, porque el movimiento externo surgió en las elecciones pasadas y prácticamente eso se ha integrado todo en un solo movimiento. Pero el trabajito de los compañeritos de nosotros, que son jóvenes que yo quiero muchísimo y que admiro, ahí estaba Marius, sí, Max, todo el equipo, trabajando arduamente. Todo lo que fue la directiva del frente externo salía a la calle con un cuchillo a la boca defendiendo, pero con nuevos instrumentos. Y eso es bueno porque es innovación, tú no puedes repetirte, tú tienes que hacer las cosas diferentes. Se hicieron las cosas diferentes, las chicas también jugaron un papel importantísimo, pero tú sentí un trabajo incluso mucho más profesional, mucho más acabado, basado en una experiencia tremenda que se realizó en la campaña pasada, porque en la campaña pasada fue inventando, porque la mayoría de los que estaban trabajando en el frente externo no tenían una experiencia política tan acabada, tenían cierta experiencia política, aunque eran jóvenes, la mayoría, pero ahí desarrollaron muchas técnicas de comunicación, de movilización de masa, que fueron muy innovadoras. Incluso ya su base de datos la tenían, que eso hubo que crearlo en las primeras elecciones. En fin, yo creo que hicieron un trabajo realmente meritorio, y eso hay que reconocérselo.
algunos mantuvieron un perfil bajo, pero consumieron muchas horas de su vida trabajando duramente en la campaña. Lo hicieron con mucha propiedad, con mucho entusiasmo, y yo creo que el presidente lo sabe. ¿Y cuál es su valoración sobre el reto, la meta histórica del presidente Danilo Medina del 62%? Yo sabía que y de venía, casi llegar al 3 millones de votos? Yo sabía eso, no me lo tenía que decir nadie. Desde el principio, señores, incluso en momentos que hubieron críticas de funcionarios, siempre la persona del presidente estaba bien valorada. Y yo decía que no era casual, lo decía desde entonces, porque la gente es que esa simpatía que tiene el presidente obedece, no es que es un líder de estos líderes carismáticos de multitudes, es un armador, es un gerente, es una gente que se integra al pueblo, que pone a la gente como el centro de las políticas públicas que él quiere establecer. Y eso la gente lo siente. Con todas las... Mira, con las limitaciones presupuestarias que tiene este país, las cosas que se han hecho se pueden considerar milagrosas. Don Tony, precisamente ese accionar milagroso, ese 62%, nosotros somos un país politiquero, pelotero y politiquero, o sea, la política es una actividad recurrente en la mente del dominicano. Ya a días de las elecciones se está hablando del 20%, gente que dice que si ese 60% ya pues amerita quizás una nueva repostulación de Danilo Medina. ¿Usted cree que el presidente entraría en eso nueva vez? Absolutamente, el presidente ha sido claro en eso, y yo en eso tengo una confianza. Es más, a mí me consta el trabajo que dio para que aceptara esta vez. Y la presión popular que tenía era grande, y interna grande. Ustedes supieron que era un clamor popular. La cantidad de PRDistas que se me acercaron a mí, diciendo así mismo, mire, yo soy PRDista, pero cuando el PRD está unido, pero yo creo que el camino que tiene el país es la reelección, y en ese momento el presidente no estaba en eso. Ahora tú sabes que aquí todo se mistifica, se trata de denigrar las cosas y no se ve. El pueblo sintió que Danilo Medina era un hombre bueno, un hombre interesado en mejorar la situación de vida de la gente, que cree en el desarrollo económico, pero como desarrollo, no como simple crecimiento. Y si la gente sigue pensando eso, ¿qué haría Danilo? No, espérate. Pero una cosa es otra cosa, tú no puedes. Hay un momento también que hay un desgaste de poder. Yo creo que Danilo ha hecho bien cuando ha planteado que ya no vuelve. Que ya no vuelve. ¿Y por qué estar especulando desde ahora? Óyeme, lo importante... Porque hay gente que no tiene oficio, don Tony, ya está hablando de esto. No, sí, es que aquí a veces nos sorprende. Además, aquí se necesitan muchos cambios institucionales que van a hacer que la política se maneje de una manera distinta de como lo hemos hecho hoy. Se han empezado en el gobierno pasado a hacer cambios, pero todavía son insuficientes. Una de las grandes tareas que tenemos los próximos 4 años, el fortalecimiento de las instituciones del país. Para poder alcanzar la meta de desarrollo que quiere el presidente Medina, necesitamos instituciones fuertes. Y hablando precisamente de esas reformas institucionales, el Ministerio de Energía y Minas debe arropar todo lo que es el sector eléctrico y el sector de minería. Eso tocaría ya, porque vemos que el ministerio fue creado hace ya varios años, sí, y no ha terminado de aglutinar todo eso. Bueno, lo que es la Superintendencia de Electricidad, la CDE, la CNE, todo ese tipo... En el programa de gobierno está bien definido el camino que se va a seguir en ese sentido. Cómo se van a integrar algunas instituciones para estos 4 años que son adscritas en 4 años. Es un proceso que comienza ahora y que concluye en el año 18, porque es un proceso que primero se absorbe en la Comisión Nacional de Energía, Minería, etcétera, pero y luego va el proceso de las empresas eléctricas. Pero tenemos, porque ahora actualmente las empresas eléctricas, lo que sería la CDE, está actuando incluso en materia de energía
de energía, como prácticamente como el rector del sistema. Sí. Lo que se quiere hacer es que el ministerio sea el rector del sistema. Pero hay una serie de compromisos y una serie de cosas que tienen que ir haciendo la CDE, que tú no puedes con una marita mágica ya, ven, tú te metes en el ministerio. No, eso es un proceso. Tienen que concluir muchas cosas que están pendientes, entre ellos Punta Catalina. planta, Punta Catalina, pero hay un proceso bien definido y bien claro, y que lo tienen claro la cúpula del sector. Pero para el Porque 18... ya la ley lo plantea, que ya para el 18 tendrá que estar integradas las empresas eléctricas. Pero una cosa son las empresas, no nos confundamos, y otra cosa es la rectoría del sistema, que es lo que quien diseña la política y traza la política del sector. Las empresas eléctricas seguirán funcionando, es como tales, porque hay una empresa de distribución, hay empresas, claro. pero la línea política en materia de electricidad o de energía el ministerio es el ministerio. Lo mismo ocurre en materia minera. El gobierno tiene participación en minas, pero esas son empresas. Tiene participación sí, claro. en algunas. Entonces, pero eso no significa, esas son empresas. La política minera se traza desde el ministerio. Y eso es lo que tenemos que decir. El problema es que aquí se han confundido durante un proceso de años lo que son las empresas eléctricas con lo que sería la dirección política del sector. Y eso es lo que en el programa de gobierno de Danilo Medina se trata de cambiar para fortalecer la institución y para que se puedan implementar los cambios y las transformaciones que requiere el sector durante este periodo. Eso también tiene que ver mucho con el pacto eléctrico, un pacto que ya está avanzando, pero una de las condiciones principales para pactar es el fortalecimiento de las instituciones que van a regir el sector. Y esos pasos que se está dando, que anunció el presidente primero en la Cámara Americana de Comercio y luego lo plasma en su programa de gobierno, es el camino a seguir. ¿Qué hay de cierto de que, ya para seguir por la misma línea que usted iba, de que cuando la oposición se retiró de las conversaciones del pacto eléctrico, digamos que todo se desmoronó? No. ¿Ese pacto incluye o necesita de que haya un pacto también entre las partes políticas? Eso es deseable. Eso es deseable. Pero el pacto ha estado bajando. Lo que pasa es que las complejidades envueltas, no solamente los intereses como la gente cree, son las complejidades incluso de carácter técnico y de las visiones técnicas que se encuentran en un diálogo de esa naturaleza. Incluso entre los mismos sectores, entre el sector público mismo, entre el sector privado mismo. Hay visión de cómo manejar las cosas técnicamente distintas. Y todo eso, había que sé yo cuántas miles de propuestas, juntarlas, eso ha sido un trabajo, pero después la idea principal que fue, bueno, ya hemos consensuado muchísimas cosas, ahora vamos a ver cuáles puntos fundamentales tienen los distintos sectores que no pueden dejar de estar en el pacto eléctrico, y alrededor de eso cada sector social, sector laboral, sector empresarial, gobierno, comenzó a hacer sus propuestas que no invalidaban ya lo que se había discutido, sino al revés. Fortalecín decía, mira, sin esto no hay pacto, esto es lo básico. Entonces, ese ha sido un camino que de manera callada se ha avanzado muchísimo. Pero estamos hablando de un pacto que va a regir al país por más de 20 años, señores. Y uno no puede pretender que en un tema tan complejo las cosas se manejen de un día para otro. Además, con el agravante que había el proceso electoral. Y tú sabes que la política en este país contamina todo. Entonces, se ha avanzado muchísimo. Yo estoy seguro que próximamente ya comenzarán las plenarias. Yo espero que ya terminado la vorágine esta de las elecciones, incluso los partidos políticos que tienen su aporte que hacer también se integren. Pero si no, consenso no significa unanimidad, vamos a ponernos claro. Don Tony, nosotros que
manejamos, y yo pienso que más ampliamente que ahora por la naturaleza del proceso anterior, el programa de gobierno de Danilo Medina, todas las propuestas que hizo, el programa impreso. Danilo prometía, dentro de las cosas, de los grandes logros, resolver el problema eléctrico en términos llanos para que el pueblo nos entienda. Todas estas conversaciones, esto que se ha avanzado a lo callado, como usted dice, se espera, se puede reafirmar que en este próximo gobierno de Danilo Medina, si no completamente, vamos a tener realmente avanzado el problema, la solución del problema. Avanzado lo tenemos ya. Pero que se note, porque la luz se sigue yendo. No en términos concretos. Avanzar lo tenemos ya. Los cambios que se han producido, quizás no se han producido a la velocidad que uno hubiera requerido, porque son cambios complejos. Pero lo que se ha ganado a nivel de la reducción de las pérdidas en la distribuidora es grandísimo. Lo que se ha avanzado en el fortalecimiento de las redes de transmisión es grande. Pero también una de las grandes tragedias que existía aquí en el problema eléctrico era la matriz. Una matriz de combustible costoso. Eso en estos años ha tenido un cambio radical. La cantidad de plantas que se han convertido a gas natural, lo que se está haciendo en Punta Catalina, que todavía no lo hemos valorado lo suficiente, y te voy a explicar por qué. Pero también lo que se ha hecho en energías renovables con sus problemas, porque hasta nosotros mismos nos hemos quejado, que a veces la permisología retrasa los procesos, etcétera, pero se ha avanzado muchísimo. Entonces ya esa matriz se ha ido cambiando, se ha ido transformando. El uso del carbón, con la tecnología que tenemos ahora, aunque usted no lo crea, va a sacar plantas contaminantes. O sea, que esas plantas van a emitir menos carbón que la que van a sustituir, menos dióxido. No son dióxido de carbono de la que va a sustituir, pero mucho menos. Pero además tiene la ventaja de que nos va transformando la matriz. Yo ahora mismo vengo de Qatar, hice una exposición allá en el foro de Doha, que me invitaron a mí a representar el país en un foro importantísimo a nivel mundial, donde estaban los líderes mundiales. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo destacó la prensa de allá, árabe, inglesa, la participación nuestra allá. Y una de las cosas que yo decía, que el país está decidido a no ser un dependiente del petróleo. Pero ahí le hago la siguiente pregunta. De los combustibles fósiles. Y enseñé todo lo que está haciendo en ese sentido y lo que vamos a hacer en materia también de tratar de independizarnos de los propios combustibles fósiles, tratando de hacer esfuerzos por definir las posibilidades que existen en el país en esa materia. Le pregunto lo siguiente, la Asociación de Fomento de Energías Renovables tiene una lucha bastante pública e intensa con el Consejo Nacional de Energía por comentarios que el director ha hecho sobre el aumento de impuestos, sobre el aumento y el retiro de facilidades. Todo eso se ha ido en los últimos... Se ha aclarado. Después que el presidente bajó una línea bien clara. Sí, porque fue prácticamente el mismo día que él dijo algo. Todo eso se ha ido aclarando y resolviendo. Todavía hay algunos problemas que tienen que ver con la permisología que vamos a enfrentarlo, porque el problema no solamente son incentivos en materiales o impositivos, sino también, óyeme, a veces la tardanza en la permisología, todo eso se está enfrentando con la propiedad de vida. Ya se han autorizado 11 nuevos proyectos últimamente, y yo creo que se están dando pasos positivos para todos los problemas que existían en ese sector, superarlos y, por el contrario, fomentar nuevas fuentes alternativas de energía. Y ahora le hago la pregunta, volviendo al tema original de las políticas públicas del presidente Medina en el sector. La mina de Dovemco en Pedernales, el caso de bauxita y el desarrollo de Pedernales paralelo para el sector turístico. ¿Cómo ha ido ese progreso? Porque se vio en la prensa recientemente de que ellos estaban solicitando una extensión porque el precio había caído. Ellos tienen una fecha límite y se va a comenzar. Ellos tienen, la diferencia fue que ya se firmó hace meses un contrato en que ellos
tenían que hacer lo que iban a hacer en 18 meses. Y ellos no iban a poder hacer ningún tipo de reclamo. Todo quedó organizado para que en 18 meses cerrar la operación. Y les voy a decir, ya por causas naturales iban a cerrar, porque ya ahí no queda gran material en la zona sin afectar, que no afecte el parque. Pero además, lo que se quiere hacer ahí, pueden haber incompatibilidades. Ahora, mientras se va progresando la obra, que todavía no ha terminado, y los meses que le quedan ellos extrayendo material, y en la forma en que en el contrato se previó que ellos iban a hacer la operación, que era un poco distinta, que era todavía se tomaron una serie de prevenciones para que afectara menos el medio ambiente, porque siempre se producen polvos y otras cosas en el transporte de los materiales, en la extracción de los materiales. Se diseñaron formas de mitigar el daño que se pudiera hacer, y eso se incorporó a lo que sería el plan. Por ejemplo, si ustedes ven el pasivo ambiental que dejó la Alcoa ahí, que eso es terrible, cuando tú llegas te causa, ¿cómo es posible? Verte. Eso incluso en el proyecto de desarrollo está contemplado hacer un parque ahí. Van a utilizar eso para que se convierta en un atractivo natural, un atractivo turístico de la zona, un parque temático importante. Eso es de las cosas que se están discutiendo en la elaboración del plan. Ese plan ya está prácticamente elaborado. El presidente ha anunciado varias veces más o menos algunos de los aspectos que contempla, pero yo estoy seguro que próximamente ya comenzarán los trabajos de manera efectiva. Don Tony, en el calor de la campaña pasada vimos algunos titulares de unos permisos vencidos o no renovados en el caso de Luis Abinader. El Ministerio de Energía y Minas es prácticamente un ministerio joven. ¿Cómo ha avanzado el país en materia de permisos en general? De hecho, yo creo que leí un titular suyo donde más o menos se manejaba que ya no iba a ser a la brigandina o algo así, era la expresión. Coméntenos cómo hay un hemos salto avanzado. Enorme en el manejo de la institución, en el manejo del sector, vamos a ponerlo de otra manera. Las políticas públicas en materia de energía y de minas se están reglamentando sobre la base de la ley. Allá los problemas no se resuelven hablando con el ministro, con un funcionario, sino cumpliendo con la ley. Tú no haces nada hablando conmigo. Entonces, la discrecionalidad no existe. Y por eso, no importa tu apellido, tu nombre, tu posición social, tú vas a ser medido por el mismo rasero. Un Medina y un Abinader lo medimos iguales. Y todos, los dos tienen que cumplir con la ley. Esa política la hemos empleado eso era inconcebible. Desde el momento que tú tocas un apellido ilustre o una persona, tú dices, ¿por qué no? No es que tenemos prejuicio contra esa persona. Es que la ley es igual para todos. El librito se aplica para él y se aplica sin discrecionalidad. Por eso, esa palabra de la brigandina se borró del diccionario de los que trabajaban en el Ministerio de Industria. Entonces, en el caso de los hidrocarburos, que es un área nueva que no se había trabajado, hemos hecho un trabajo nuevo, formidable, que fue una de las cosas que llamó la atención en la visita que hicimos a Qatar, fue que de un país que no tenía una información en materia de sísmica, que es básica para cualquier inversionista que esté interesado en el mercado de exploración o explotación de hidrocarburos, nosotros de cero hemos podido ir sin invertir grandes recursos, prácticamente ningún recurso, hemos podido recoger todas las informaciones nacionales e internacionales, y ya tenemos casi 20.000 kilómetros de línea sísmica.
eso es un tesoro para los estudiosos, no solamente para los que quieren invertir, sino para los académicos, para todos, porque ya pueden ver en el país que tenemos una serie de informaciones que nos permiten saber o ver los sitios que pueden ser en un futuro atractivos para la exploración de gas o de petróleo, de lo que fuera. Y esa información está en la red. No es una información que vendemos o que nos guardamos para nosotros. ¿Quiénes tenían esa información? Universidades extranjeras, países extranjeros, que la habían hecho incluso algunos con permiso del gobierno y que su obligación era entregar los resultados y nunca lo entregaron. Pero habían algunos con planos que estaban olvidados. Nosotros nos encontramos como 200 cintas magnéticas de trabajo que se habían hecho en los 80, que cuando el viceministro de hidrocarburos la vio, no, me dijo, yo no sé si aquí hay una película de Mickey Mouse que hay aquí, porque esto no se puede abrir. Y en una situación precaria económicamente como tenía el ministerio, lo mandamos a Houston y rescatamos el 90% de lo que había en esa cinta, un tesoro de información, y está en la red, usted puede bajar. En la página del ministerio. En la página del ministerio, ahí está, hay una con todas las informaciones, y tú puedes hacer las simulaciones y ver los modelos, pero además no existía regla. Las únicas reglamentaciones en materia de hidrocarburos se han hecho en este periodo, en esta administración. Don Tony, en su visita en Qatar, además de exponer estos temas, ¿alguna conexión, algún negocio, algún tipo de...? Nosotros no fuimos a hacer negocio. Nosotros fuimos a poner el país en el radar de ese mundo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un paquete de información en materia de hidrocarburos. Tenemos un reglamento bien claro, bien definido y bien moderno, que no existían. Y le decimos a la gente, y además no tenemos un metro de concesión a nadie. Y le dijimos al mundo, señores, nosotros tenemos esta información para que ustedes la valoren. Nosotros tenemos estas reglas de juego bien claras y bien definidas y tenemos un territorio virgen. Ahora, cuando llegue el momento oportuno, porque ahora el mercado está en bajo, nosotros esas concesiones no las vamos a hacer a la Briandina, sino las vamos a licitar. Los bloques más atractivos los vamos a licitar. Pero cuando el mundo que maneja el tema del petróleo ha visto la cantidad de informaciones, muchos presidentes de compañías petroleras con que me he reunido, me han dicho, pero ¿cómo nosotros no teníamos esa información? Yo le digo, no la teníamos nosotros. Entonces, el trabajo de nosotros ha sido reunirla, pero no nos hemos conformado con reunirla, sino la hemos puesto a disposición de la gente que le pueda interesar esa información. No estamos creando falsas expectativas. Estamos diciendo, mira, esta es la radiografía de nuestro país. Analícenla. Don Tony, el petróleo... Perdón. Lo que nosotros hicimos allá fue ponernos en el radar. Y yo me quedé asombrado, yo no, sino incluso el embajador Hugo Guiliana, de la acogida que tuvimos. Fuimos recibidos sin pedirlo. Por ejemplo, el emir tuvo la deferencia de que pidió que quería saludarme a mí a un grupo y tuvimos con él un ratico. El ministro de Energía e Industria, que es uno de los hombres más poderosos de allá, me dedicó un almuerzo y discutimos de todo. Hay un interés por República Dominicana. Lo que ha hecho Danilo por el país, la gente quizá no lo valoramos. Porque cuando tú estudias el mapa de América Latina y tú buscas la República Dominicana, te das cuenta que está frente a un país que ha tenido el mayor crecimiento, que tiene el presidente más popular, que tiene un proceso de desarrollo, pero ya a escala humana, que está rompiendo una serie de paradigmas, haciendo lo que nunca se ha hecho. Entonces, eso llama la atención. Y lo que hemos tenido el privilegio de ir porque para mí me asombró que me buscaran a mí de orador para el foro de Doha. Eso, un dominicanito que puede ser, bueno, pero no solamente eso. Al otro día eran todas las páginas de los periódicos hablando de la intervención mía y de otros, pero destacaron mucho las mías.
Digo yo, ¿a qué se debe eso? A que hay un interés por el país. Pero también que hay un interés por el tema que se manejó y la forma como lo abordamos. Porque lo dijimos a los países que estaban ahí presentes, muchos exportadores de petróleo, le dijimos, nosotros somos un país dependiente de la importación de petróleo y queremos romper con eso. Estamos haciendo esto y esto para tratar de liberarnos. Pero lo que están produciendo petróleo o que han dependido de las exportaciones de petróleo básicamente y no han diversificado su economía, también tienen que diversificarla. No pongan su huevo en una sola canasta, porque cuando hay una variación de precio, eso no afecta a todo. Don Tony, aparte del petróleo, también recientemente el ministerio sacó un artículo que leí que aquí también hay tierras raras. Sí. Eso es muy poca gente entiende lo que es eso, muchos tabú. Pero eso es una de las cosas más costosas en el mundo entero. Sí. Realmente, y aquí voy a dividir la pregunta. Estamos haciendo investigación. Mira, incluso ahora mismo hay entre los programas que tenemos en el ministerio, ¿sabe que el Instituto Sismológico, Sismología, está una dependencia de nosotros, que están haciendo estudios tremendos en materia de sísmica, tanto para prevención para seguridad de la ciudadanía, por ejemplo, el estudio de edificaciones, de cosas. Ha hecho un trabajo magnífico, eso lo está dirigiendo Santiago Muñoz. Ahora, en su presupuesto de este año hay 10 millones de pesos para estudios en el área de Barahona, que fue donde salió el artículo, de Pedernales, perdón, sobre tierra rara. Eso es buscando información para saber lo que tenemos en el país. Ahora, una cosa es tú saber lo que tienes y otra cosa es después cómo la vas a utilizar. Nosotros lo que estamos conociendo para después tomar la decisión apropiada, oportuna y conveniente para el país. Don Tony, tenemos que despedir la entrevista, pero no podemos desaprovechar un hombre de su experiencia y sobre todo siendo ministro del actual gobierno, sobre esto que han puesto algunos medios sobre el tapete, la necesidad de un cambio de gabinete de 12 años, de personas en las mismas posiciones consecutivas. ¿Usted cree que Danilo está en esa tesitura quizás de variar un poco el tren? Esa es una decisión del presidente Medina, él sabrá lo que le conviene para su país, él tiene su programa de gobierno que lo va a ejecutar. En el caso mío particular, ustedes saben que yo nunca he ambicionado cargo público, y eso lo sabe el presidente, que cuando he ocupado un cargo público ha sido llamado por el deber y a veces que tú no puedes decir que no. Pero ya yo a los 76 años, yo lo que quisiera es estar tranquilito. Yo no ¿Danilo podría gobernar estos 4 años con alrededor de la misma persona? Él decidirá en función de su programa de gobierno qué es lo que le va a permitir hacer lo que él ha ofrecido, que es profundizar y acelerar los cambios. Ese es el objetivo del programa. Y él buscará los músicos para tocar en esa sinfónica que él ha aspirado siempre a construir, músicos que no desentonen, que crean en ese programa, que creen en este proyecto y que lo empujen. Que quizás podrían ser los mismos músicos, pero bueno, gracias por su tiempo, bueno. Don Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, ha conversado con nosotros en este diálogo urgente. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve con la parte complementaria del programa.